Ok, iglesia, vamos a continuar con esta serie de la cruz en el Evangelio. Y hoy vamos al tema número 9 de esta serie. Ya tenemos 2 meses de estar predicando en relación a lo que representa la cruz en el Evangelio, hermanos. Y lo último que vimos es muertos en la cruz. ¿Cuántos entendimos que hemos muerto en la cruz, hermanos? Que debemos de morir en la cruz. Hemos de morir al pecado y hemos de morir al mundo también. La palabra nos habla de esto en relación a ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Hoy vamos al tema número 9 y el tema de hoy es el camino de la cruz. Para los que anotan la palabra, el tema de hoy es el camino de la cruz, parte 1, porque vamos a estar viendo 3 enseñanzas en relación a qué enseña la Biblia con el camino de la cruz. Y eso es lo que vamos a estar predicando y enseñando, si Dios nos da vida en estos siguientes domingos. Hermano, yo quiero que usted me ponga atención a esto. Una de las cosas que las personas han malinterpretado, especialmente los no creyentes, y aún a veces inclusive personas creyentes, pero generalmente los no creyentes, han malinterpretado la cruz al decir, o al ver la cruz, o lo que es el tomar la cruz, ya que lo ven como una carga. Tal vez tomado de San Juan 19:17. Vamos a buscar San Juan 19:17, y mientras que usted lo busca, yo quiero explicarle un poco esto. Hermanos, cuando la Biblia habla del camino de la cruz, la mayoría de la gente cree que tomar la cruz, la gente lo toma como una carga, como un problema. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántas personas ustedes han oído donde toman la cruz como una carga, como yo tengo un problema y ese problema me está agobiando. Y entonces yo me identifico como que yo llevo una cruz en mi espalda. Yo voy cargando este muerto, por decirlo de esta forma. Yo no sé cuántos lo han visto de esa manera o se lo han enseñado de esa manera. Amén. Muchas veces se ha tomado de esa manera. Tal vez, no sé, tal vez tomado de este pasaje. San Juan capítulo 19, versículo 17 dice la palabra. Y él, está hablando de Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera o Gólgota, que en hebreo es Gólgota. Hermanos, mucha gente toma llevar la cruz o el camino de la cruz como algo pesado que yo llevo encima, de un problema, de una circunstancia, hermanos. De donde se piensa, oigan esto, para hablar de algunas circunstancias, que la cruz es una enfermedad, por ejemplo. Hay gente que tiene una enfermedad en su cuerpo y entonces ellos dicen que esta es mi cruz. Llevar mi enfermedad es mi cruz. Y usted llega a verlos, tal vez, a visitarlos y ¿cómo está? Ya, y aquí estoy. Y con una cara pues de hecho está enfermo, pero como esta es mi cruz, esta enfermedad es mi cruz. Muchos ven la enfermedad como una cruz. Otros ven la cruz a un mal vecino. Ese vecino que es incómodo, que es difícil. ¿Cuántos tienen un vecino incómodo, difícil? Hermanos, si hay gente que cree que esa es la cruz. La cruz que Dios me dio es un vecino incómodo. Esa es mi cruz, oiga, yo lo siento aquí arriba, qué carga. Es este vecino incómodo. Muchos creen que es el vecino. Otros creen que el camino de la cruz o llevar la cruz es un mal matrimonio. Esposas con sus esposos y creen que la cruz que Dios me dio es este hombre que en lugar de cabeza es un cabezón. Y esa es mi cruz. Tengo que aguantármelo y soportármelo. O no sé, tal vez habrá el caso de hombres que dicen, esta es mi cruz, mi esposa, que Dios me ha dado.
Porque en lugar de hacer la ayuda idónea, es la ayuda errónea que tengo. Muchos creen que esa es la cruz en el matrimonio. Mucha gente lo ve de esa forma. Otros creen que la cruz es un trabajo que tiene, un trabajo malo, un trabajo difícil, donde no le sale algo bueno, y entonces esta es mi cruz. Este trabajo que tengo, porque no puedo cambiarlo, es lo único que aprendí a hacer, y esta es la cruz, es algo cargado, ahí pesado que llevo, pero es la cruz que Dios me dio. Y otros piensan que la cruz es la suegra. La suegra incómoda, difícil, que se mete en el matrimonio y, oiga, mi cruz es la suegra que tengo, oiga, qué cruz me dio el Señor, pero hay que amarla. Y etcétera. Así podemos hablar de muchas cosas que la gente cree que es el camino de la cruz. Tal vez, como dije, tomado porque Jesús llevó aquella cruz y para él fue difícil de alguna manera la hora de él caminar, de él ir por aquel lugar, a tal punto que dice la Biblia que alguien tuvo que ayudarle a llevar la cruz. Pero recuerden que era el patíbulo, era un madero transversal que era con el cual ellos donde lo llevaban amarrado, y tuvieron que ayudarle a llevarlo a nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, esa no es la verdad sobre la cruz de Cristo. Ya que para Jesús aún mismo vamos a entender esto, que la cruz para él nunca fue una carga. Para él la cruz nunca fue un problema, no fue algo difícil de llevar. Y vamos a verlo en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y me dicen amén, iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hay algo en lo cual el creyente debe poner su mirada, ¿es en quién? En Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Él es el principio de la fe y Él es el fin de la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe es Cristo. Él es el que inició fe en nosotros para creer en Él. Y en Él tenemos que terminar nuestra fe para el día que lleguemos delante de Él. Él es el autor y consumador de la fe. Y oigan esto, dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la palabra que cuando él llevaba la cruz, para él fue un ¿qué? Fue un gozo. Hermanos, para él la cruz no era una carga, para él la cruz no era algo como hoy nosotros nos han enseñado, que era algo pesado, difícil, que yo quiero quitarme esto de encima, pero no puedo. Quiero quitarme a la suegra, pero no puedo. Quiero quitarme al vecino, pero no puedo. Hermano, la Biblia no enseña que el camino de la cruz es algo pesado, es algo difícil de llevar, no. Todo lo contrario, hermanos. Si hay algo que vamos a ver en esta palabra, es como el camino de la cruz, hermanos, es un camino gozoso. Es un camino lleno de gozo. Es un camino que sí, vamos a ver que es difícil. Pero el camino es gozoso cuando mi mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo. Si mi mirada no está puesta en Cristo, iglesia, puede que la vida suya como cristiano se vuelva en una carga. Y hay mucha gente que la vida cristiana se le ha hecho una carga y cree que el mismo cristianismo es llevar la cruz.
O sea, no disfruta del cristianismo. Ven que congregarse, orar, leer la palabra, honrar a Dios es una carga, como una cruz. Hermano, y si hay algo que más bien es todo lo contrario, es que nosotros debemos de disfrutar la vida cristiana. Debemos de vivir ese gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. De conocerle a Él, hermanos, de saber que somos salvos. De saber que Él pagó por mí en la cruz el precio de mis pecados para un día yo estar una eternidad con Él y ser salvo, hermanos, de la condenación eterna. Eso debe producir gozo en nosotros. El problema es que el creyente hoy ve más las circunstancias que realmente ver a Cristo. Ese es el problema. Para otros creyentes, por otro lado, los creyentes que malinterpretan la cruz también, otra malinterpretación de la cruz es ver la cruz como algo que solamente nos beneficia. Oigan esto, que solamente nos beneficia, como algo que opera para su propio beneficio. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Hermanos, ¿cuánta gente viene a Cristo o viene a la cruz solamente para que Dios me saque de deudas? ¿Cuánta gente viene buscando a Cristo, a buscar la cruz, para que Dios me ayude a solucionar mi problema en el matrimonio? ¿Cuánta gente viene a la cruz o ve la cruz como simplemente para que Dios me sane, porque no quiero estar enfermo? ¿Cuántos aquí creemos que hay muchos que han interpretado la cruz de esa forma? Muchos lo ven como una carga, otros lo toman solamente como un beneficio personal. Él murió en la cruz, Él dio todo para yo no padecer nada. Para yo vivir una vida bonita, una vida alegre. Porque hermanos, Él sufrió, usted ya no tiene que sufrir. ¿Cuántos han oído ese tipo de predicaciones? Es una de las predicaciones más corrientes hoy en nuestras iglesias. Pero déjeme decirle que ambas están equivocadas. Ni la cruz, el camino de la cruz no puede ser una carga, pero tampoco el camino de la cruz es solamente para mi beneficio personal. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y vamos a demostrar por la palabra, hermanos, cómo para muchos, más bien antes de ser creyentes, su vida no tenía problemas. Pero cuando empezaron a caminar en el Evangelio, empezaron los problemas por causa de Cristo. Pero cuando empezaron los problemas por causa de Cristo, para ellos no fue una carga, no fue un problema. Ellos caminaron en medio de los problemas con gozo. ¿Por qué? Porque Cristo era el centro de sus vidas. Ellos entendían la cruz de Cristo como el sacrificio hecho por el Padre enviando a su Hijo para nosotros ser salvos y tener la recompensa de la vida eterna. Y eso era suficiente para ellos, para caminar en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Así de fácil, iglesia. Algo que hoy se ha malinterpretado el camino de la cruz. Como algo que opera para su propio beneficio. Su visión es distorsionada, parcial, y lo puse entre paréntesis, es terrenal. Es terrenal, oigan esto, hermanos. Una persona que tome la cruz solamente para beneficio personal, su visión es distorsionada y está fuera de la palabra de Dios, porque su visión es terrenal. Él está pensando solamente en ¿qué? En lo que yo puedo recibir ahora, aquí en la tierra. Hermanos, si la Biblia dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos.
Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros debemos de poner la mirada en las cosas de ¿dónde? De arriba. Ve lo que dice Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Colosenses 3 del 1 al 3. Me dicen amén, iglesia. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Colosenses capítulo 3 del 1 al 3, dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo. Oye lo que dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿a dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano, cuando la cruz es terrenal, cuando la cruz es solamente para mi beneficio personal, estoy mal enfocado y estoy perdiendo realmente la visión de Dios y de la palabra de Dios, de lo que Dios enseña para nosotros. ¿Cuántas personas hoy se les predica y se les enseña que debe venir a Cristo para que pare de sufrir? Venga a Cristo para que deje de tener problemas. Venga a Cristo para que se le solucionen sus problemas financieros, porque usted no tenía plata, pero ahora va a tener plata. Usted estaba enfermo, usted en el momento que venga a Cristo ya va a sanarse. ¿Aló? La palabra es bien clara y nosotros debemos de poner la mirada ¿a dónde? En el cielo, hermanos. No en las cosas de la tierra, porque lo de aquí es ¿qué? Es pasajero. Hermanos, todas las cosas de la tierra son pasajeras. Nosotros no necesitamos, hermanos, solamente sobrevivir por algún tiempo acá. Pero no necesitamos atesorar acá. Pero el mensaje de la cruz de hoy es para atesorar acá. ¿Cuántos han visto eso? Seguimos leyendo, Colosenses 3, versículo 2 dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis ¿qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ya vimos dos enseñanzas en relación a eso. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo con Cristo. Así de fácil. Es lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Oigan esto, sin embargo, cuando el creyente comienza a interpretar la cruz como un principio eterno, cuando el creyente comienza a interpretar la cruz como un principio eterno de muerte, que Dios desea que actúe en él, oigan, entonces él verá la cruz bajo una nueva perspectiva, obrando para Dios. Hermano, nosotros debemos de ver la cruz con una nueva perspectiva, porque en la cruz, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esa cruz? Que muramos. Ahora, que muramos, ¿quiénes? Muramos nosotros a nuestra carne, a nuestro deseo pecaminoso, para morir nosotros mismos, para que viva ¿quién? Para que viva Cristo en nosotros. Y ahora entonces, a la hora de yo morir a mí mismo, yo poder agradar ¿a quién? A Dios con mi vida, en lo que yo hago. ¿Dónde debe agradar usted a Dios con su vida? ¿En la casa? ¿En el trabajo? ¿En el colegio? ¿En la calle? ¿En el bus? ¿En el taxi? Hermanos, donde usted ande, usted debe de agradar a Cristo. Porque usted debe de ¿qué? Debe de morir. La cruz es un principio de muerte. Un principio de muerte para yo agradar a Cristo, para yo agradar al Señor. Donde lo que yo viva, oigan esto, iglesia, lo que yo viva, lo que yo sienta, no importa. ¿Por qué no importa? Porque usted y yo estamos muertos. ¿Cuántas personas hoy en la iglesia no vienen a la iglesia porque no sienten deseos de ir a la iglesia?
porque se sienten mal. Me siento desanimado, pastor. Hoy no voy a ir a la iglesia, estoy desanimado. Eso significa que usted todavía no ha muerto. Usted todavía vive para usted mismo. Usted todavía quiere sentirse bonito, sentirse bien para poder glorificar y honrar a Cristo. Hermanos, porque apréndase esto, y se lo voy a decir de todo mi corazón: la vida cristiana no se basa en sentimientos. La vida cristiana es una vida de fe, es una vida de convicción en Cristo. Porque no es si yo siento o no siento. A veces vamos a sentir, hermanos, la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero yo no sé cuántos de ustedes a veces sienten, hermanos, que Dios parece que nos ha dejado solos en nuestro caminar. Sentimos que Dios nos ha dejado solos. Pero si yo he creído en Cristo y yo entiendo la cruz de Cristo, yo no voy a caminar solo porque sé que Él está conmigo. Aunque ¿qué? Aunque no lo sienta en mi carne. Porque yo he muerto, no es lo que yo sienta. Y a mí me hace gracia ver cuántas personas vienen a una iglesia, hermano, y lo que vienen buscando es saber qué sienten. Yo veo mucha gente diciendo: es que a mí me gusta porque me caigo para atrás y yo siento tan rico. Sí, yo sé que se siente muy rico, muy lindo. Pero hermanos, el problema es que usted no puede depender de eso. Porque el día que usted no caiga y que usted no sienta nada, usted no va a caminar mucho. Va a durar poco. ¿Por qué? Porque ya no siente. Y la vida cristiana no es de sentir, es de fe, es de creer en Cristo. Con problemas o sin problemas. Sintiendo o no sintiendo. Pero mi vida está basada en Él, porque en la cruz yo morí para glorificarlo a Él. Ese es el camino de la cruz. Ok, obrando para Dios. En vez de solamente apropiarse de la obra de la cruz como un beneficio personal, el creyente aceptará el verdadero camino de la cruz. Recordemos Gálatas 2:20 por un momento. Gálatas 2:20, después de Corintios. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y oiga lo que dice Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven el principio de la cruz ahí? ¿Ven el camino de la cruz ahí? Ya yo no vivo, yo he muerto con Cristo, y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó por mí, pagó el precio por mí. Yo ahora vivo para Él. Yo no vivo para mí mismo. Yo no vivo para agradarme a mí mismo. Hermanos, el evangelio de hoy es un evangelio para agradarse a sí mismo, pero no para agradar a aquel que pagó el precio por nosotros. Hermanos, la iglesia no ha entendido el camino de la cruz todavía. Y yo se lo voy a decir con todo mi amor como pastor, hermanos. Una persona que no se congregue, o una persona que no se congregue porque no sienta deseos de congregarse y dice que es creyente, él no ha entendido el camino de la cruz todavía. Una persona que no se congregue porque nadie me llamó, nadie me visitó, hermanos, no ha entendido el camino de la cruz todavía. Una persona que no se congregue o no busque a Dios porque, es que me siento mal porque estoy pasando un problema, no ha entendido el camino de la cruz todavía. Y la iglesia de hoy no lo ha entendido. Porque la iglesia de hoy vive ¿de qué? De emociones.
La iglesia de hoy se le ha enseñado a vivir, hermanos, de puro sentimentalismo. De lo que yo puedo sentir. Ay, porque yo siento algo aquí como una bilirrubina que me sube y me baja. Hermanos, si la iglesia fuera de sentir, hermano, usted antes de traerlo aquí al culto, que usted venga a escuchar la palabra, hermanos, mejor va al Parque Nacional de Diversiones y le dice que lo tiren de la torre día y noche. Y ahí va a sentir de todo, va a sentir. El cristianismo no es de sentir. Amén. El cristianismo no es de sentir, es de caminar, es de confiar en Dios, es de creerle a Él, es de ver la cruz y decir: yo voy en esa cruz también. Yo he muerto en esa cruz para mi Dios. Ahora, veamos a la luz de la palabra en qué circunstancias Jesús habló sobre tomar la cruz y seguirle. Y recuerde que la cruz para ellos representaba muerte. Hermanos, en aquel tiempo para ellos la cruz solo tenía una señal o un símbolo, y era muerte. No representaba otra cosa. Pero para hoy, para nosotros los creyentes, se nos enseña más la cruz como vida. ¿Verdad? Vida. Es que usted vivió, ahora usted merece, es que ahora usted tiene, porque Él murió para que usted tenga, para que usted viva, para que usted sea feliz, y lo ven en esos términos. Pero el problema es que todo el Nuevo Testamento, siempre el concepto de ellos fue, cuando hablaban de la cruz, era muerte. Porque el único que resucitó fue Cristo. Para ellos en su mente la cruz era muerte. Solamente muerte. Entonces sería como decirle a la gente: usted quiere seguir a Cristo, usted tiene que estar dispuesto a morir a todo lo que a usted le agrada, a todo lo que a usted le hace sentir bien, por seguirlo a Él. ¿Cómo? Sí. Usted tiene que estar dispuesto a dejar todo por causa de Cristo. Hasta el paseo. Hasta el paseo. ¿Aló? Vamos a ver en qué circunstancias el Señor Jesucristo habló de lo que era el camino de la cruz. Vamos a Mateo capítulo 10 del 34 al 39. Mateo capítulo 10 del 34 al 39. Hermanos, nosotros no queremos morir a nada. A tal punto que yo he oído gente que se va porque alguien no lo saludó. Yo no vuelvo a esa iglesia, porque ahí todos son un montón de hipócritas. Porque no lo saludan a uno en la calle. Hermano, usted es el centro entonces. Toda la iglesia tiene que vivir para usted, para chinearlo, para amarlo, porque usted es la perla en medio del desierto. Esa es una verdad. Hermano, usted no es el centro. Aquí venimos a honrar a Cristo y a recibir su palabra. No para que la gente me vea y diga: ay, véame, tienen que saludarme, tienen que amarme, dame besitos aquí. Hermano, usted no es el centro. El centro es Cristo. Muera usted mismo si lo saludan o no lo saludan. Cristo murió por usted. ¿Para qué necesita un besito? A Jesús se lo dio Judas. Déjese que le dieran el besito a él allá. Pero Cristo murió por nosotros. Y Él nos da salvación y vida eterna. Amén, iglesia. Mateo capítulo 10 del 34 al 39 dice la palabra. Mateo capítulo 10 del 34 al 39 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. O sea, nos va a meter en un zapato, en un conflicto.
a los creyentes. No he venido a traer paz, no es a que usted viva una vida, ay, de paz y armonía y gloria a Dios y aleluya. Yo no he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz y no espada, porque he venido a poner en disensión, en pleito, en problemas al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, ¿en qué términos Jesús habla del que quiere ser mi discípulo? Tome su cruz y sígame. En que usted no puede amar más a quién, a la familia, que a Dios. Hermano, usted tiene que estar dispuesto a morir a usted mismo para no amar más a su familia que a Dios. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, pero cuando usted se vuelve a Cristo, hermano, usted los primeros enemigos, los de su propia casa. Porque nos enseñaron una religión. Y ahora conozco a Cristo y ahora se van a enojar y se van a molestar a tal punto que he oído madres diciendo, prefiero ver a mi hijo drogadicto, prefiero ver a mi hijo alcohólico que verlo en una iglesia evangélica. Y el problema es que amamos a nuestros padres. ¿Aló? ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Si ustedes quieren ser mis discípulos, quieren seguirme, ustedes tienen que estar dispuestos a amarme más a mí que a su familia, que a su papá, que a su mamá, que a su esposo, que a su esposa, que a sus padres, que a sus hijos, por honrarme a mí. ¿Y cuánta gente hoy no viene a la iglesia porque es que mi esposo se enoja? Pero yo soy creyente. Es que mis hijos se molestan porque yo voy mucho a la iglesia, pero yo soy creyente. ¿Aló? Es que yo no me congrego tanto porque a mis papás no les gusta. Si quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, muera usted mismo. A usted le va a doler, sí le va a doler. Pero es más grande el amor de Cristo que el dolor por lo que ellos quieran. Yo me acuerdo, y ahí está mi madre, el día que yo llegué y le dije, mami, hasta aquí. No vuelvo a la iglesia tradicional, y eso fue un golpe para ella. Fue un golpe para mi mamá. Porque siempre nos enseñaron la tradición. Y empecé a predicarle a tal punto que se enojaba y se molestaba conmigo, hasta que un día dije, Señor, ya le prediqué, ya le di testimonio a mi madre. Trata con ella. Y ahí está sirviéndole al Señor. ¿En qué términos Jesús dijo que el que quisiera ser su discípulo tenía que tomar su cruz y seguirle? En que no podemos amar a más a nuestra familia. Y hoy la gente ama más a su familia que a Cristo mismo. Mucha gente no viene a la iglesia por la familia, por no tener problemas en el hogar. Ay, es que yo no quiero tener problemas. Hermano, y eso no es una carga, porque vamos a verlo, hermanos, cuando nosotros tenemos problemas por causa de Cristo, eso debe producir un gozo en nosotros. No es una carga, no es una cruz, es el camino de la cruz con gozo por causa de Cristo. Lucas capítulo 14 del 25 al 33 es el mismo pasaje, pero quiero leerlo ahí porque me gustó como lo dice Lucas. Lucas capítulo 14,
versículos del 25 al 33. Hermanos, y aquí Lucas lo dice de una forma muy dura, muy fuerte. Y el título ahí que dice él, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice la palabra, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, oiga esta palabra, y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¿Qué significa aborrecer? No significa odiar, no. Yo no puedo amar más a ellos que a Cristo. Pero tampoco puedo amarme más a mí mismo que a Cristo. Y eso es curioso, hermanos, porque si hay algo en lo cual el hombre tiene es que él se ama a sí mismo. Hermanos, nosotros somos egocéntricos. Somos por naturaleza egocéntricos, egoístas. Si vamos a comer, hermanos, y vamos a comer pizza, ¿por cuál cabo empezamos? Yo quiero ser el primero, ¿para qué? Para agarrar el más grande y el resto que le quede el más chiquitillo. Si vamos a comer pollo, cuando Dios me da la oportunidad de llevar pollo a mi casa, nosotros tenemos que rifar el pollo. Sí. Pregúntele a mi esposa y a mis hijos. Entonces ya lo que hacemos es, bueno, ¿a quién fue el último que le tocó el grande? Porque todos quieren el grande. Hermanos, somos por naturaleza egocéntricos, egoístas. Y todavía venimos a la iglesia, ojo, aquí el Señor está hablando de morir aún a mí mismo. De que yo debo aborrecerme a mí mismo con tal de seguir a Cristo. Y venimos a la iglesia y más bien nos enseñan que yo soy doña toda. Yo soy el centro. Usted merece lo mejor. Usted tiene que tener lo mejor. Oiga, y salimos todos así creídos. Lo mejor lo merece Cristo. Porque nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Pero hoy nos enseñan como, es que usted es hijo del rey. Y le enseñan, y usted entonces debe vivir como hijo del rey. Y vamos a ver en la palabra cómo vivieron los cristianos. Más adelante en la serie. Donde Pablo dice que a veces no tenían que comer. Le tenía que trabajar porque a veces no tenía nada. Pero hoy nosotros somos el centro. Y entonces cuando viene un problema, esta es mi cruz, hermano. Porque nos enseñan un camino de rosas, pero el camino de la cruz es un camino de gozo. Porque Él sufrió la cruz con gozo. Nosotros también debemos de sufrir con gozo. Por causa de Cristo. Versículo 28, porque es hasta el 33. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuánta gente conoce usted que empezó a caminar en el evangelio y hoy no quiere nada con Dios? ¿Por qué? Porque dice que para seguirle a Él usted debe de tomar cálculos y decir, ¿realmente voy a honrar a Cristo? ¿Realmente voy a seguir a Cristo? ¿Saben por qué hoy nadie calcula los gastos? A ver si puede ir para acabar la obra.
Porque se nos enseña un evangelio engañoso, un evangelio de prosperidad, un evangelio de solo bendiciones del cielo, pero no de un evangelio real, donde debemos de dar la vida por causa de Cristo. Entonces, como se nos enseña un evangelio así, entonces, ¿qué gastos voy a calcular si lo que me prometen es solo bendición? ¿Qué voy a calcular? Claro que le entro. Yo me hago pandereta. Oiga, no, todos tienen carro, todos tienen casas. Yo me hago cristiano. Y empieza, no el pastor como está. Porque el pastor se para al frente y le dice, vean el saco, vean los zapatos, vean el carro, vean la casa, vean el jet privado y todo. Ay, sí, yo quiero eso. Ese no es el camino de la cruz. Ese es el camino ancho y espacioso, egocéntrico, donde todo es para usted. ¿Aló? Versículo 33 para ir avanzando. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Oiga, nadie renuncia a nada. Nadie renuncia a nada. Mateo capítulo 16. Hermanos, qué tirada. Yo voy a tener que ver qué hago con la palabra, no sé, no me alcanza el tiempo. Voy a tener que hacer la de Josué, oiga, y que se detenga el sol porque no me alcanza. Mateo capítulo 16 del 21 al 25, a ver si adelantamos. Dice la palabra, aquí otro término, donde Jesús anuncia lo que es tomar la cruz. Ahora dice, Jesús anuncia su muerte. Dice la palabra en Mateo 16 del 21 al 25 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿Qué le tenía que ir a hacer él? Padecer mucho, diga conmigo, padecer mucho. Dice de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿verdad? Pedrito, tomándolo aparte, después de que él dijo que él tenía que ir y padecer mucho, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. O sea, comenzó a hablar con él para convencerlo de que, ¿cómo usted va a ir a sufrir? ¿Cómo usted va a ir a sufrir? Jesús, corte con eso. No lo reciba. Jesús, no se ate con esas palabras, eso dirían hoy. Porque hoy nadie quiere sufrir. Entonces Pedro, y empieza a hablar Pedro con Jesús y le dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Hermano, ese Pedro aquí podría ser un buen apóstol para hoy. No, usted no puede sufrir, hermano, usted no le puede ir mal. No, usted tiene que irle solo bien. Solo prosperidad y abundancia. No se ate, hermano, no diga ruina, escasez, no se ate con esas cosas. ¿Me está entendiendo? Sí. Pedro fue y le dijo, Señor, ¿cómo se le ocurre que usted va a sufrir? Entonces venimos a Cristo y igual usted no viene para sufrir. Y sigue diciendo, y aquí viene Jesús y dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, que eso es lo que hay que decirle a muchos hoy, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, aquí en la tierra. Colosenses 3, 1 al 3.
Pedro estaba pensando en él, en lo terrenal. El que no me puede ir mal hoy, yo no puedo enfermarme, yo no puedo no tener trabajo, hermanos. Es un no a nada. Pero le dicen sí al pecado. Así, hermano, no es malo bailar. Usted puede ir a bailar, hermano, eso no es malo, una bailadita. Una cervecita, hermano, eso no es ningún problema, hermano. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Por qué? Porque es acomodado ¿a quién? Al hombre, al yo. Yo no quiero morir a nada. Entonces me acomodan todo para que sea placentero para mí. Entonces, volviéndose, le dijo, ¿qué iba? ¿Versículo qué me quedé? 24, porque es hasta el 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos después de esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él estaba hablando de muerte. Tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermano, es todo lo contrario de hoy. Hoy nadie pierde nada, más bien gana. Cada vez gana más. Pero nadie pierde más o pierde nada. No quiere morir, no quiere renunciar. Cuando Jesús hace esa afirmación de tomar la cruz y seguirle, el que quiere ser su discípulo, ellos estaban entendiendo, oigan, que Jesús les decía: tienen que estar dispuestos a dar su vida por mi causa, o sea, por el reino de Cristo. La cruz para ellos representaba muerte, no como para nosotros hoy, que representa vida. Siempre el principio de la cruz es muerte. Hermano, ¿sabe cuándo va a representar vida para nosotros? Aunque entendemos que ya hemos muerto en Cristo y también tenemos la salvación en Él. Pero ¿sabe dónde se va a hacer manifiesta la vida de la cruz en nosotros? El día que suene la trompeta. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a resucitar, hermanos. No hemos resucitado todavía. Tenemos que resucitar para una nueva vida eterna. Amén. Pero mientras, solamente por fe estamos esperando la promesa que Él nos dio, que Él vendría por su pueblo, por su iglesia. Pero no hemos resucitado todavía. Hemos muerto, sí, para llevar una nueva vida en Cristo. Aquí, porque somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra. Para el día de Cristo, cuando resucitamos de los muertos, para una vida eterna, hermanos. Amén. Ok. Los primeros cristianos entendían muy bien el camino de la cruz. Pedro entendió el camino de la cruz después. El Pedro que llegó y le dijo: Señor, nada de esto te acontezca. ¿Cómo tú vas a sufrir? ¿Cómo tú vas a pasar todo esto, Señor? No, ¿cómo? Y el Señor le reprende. Porque estaba pensando terrenalmente. Como hoy muchos piensan: vengo a Cristo, pero es para que no me pase nada. La gente cree, oiga, vean la ignorancia, hermanos. La gente cree que yo vengo a Cristo, ojo, y ahora que está de moda el mosco ese, el zancudo que pica, que ha tenido todas las plagas, ese mosco, es como un transformer. Hermanos, los cristianos hoy creen, que como yo soy cristiano, entonces cuando el mosco viene volando, él huele y dice: aquí huele a sangre de Cristo, y sale y se va. ¿Sí? O usted lo reprende. Viene el mosco volando y usted lo reprende en el nombre de Jesús, porque a mí no me pica. Yo cancelo eso. Y creen que eso le funciona. Por Dios, qué ignorancia. Hermanos, vivimos en el mundo. El zancudo va a picarlo. Si usted no quita los criaderos, lo va a picar a usted, por más cristiano que sea.
¿Aló? Pero hoy, oiga, hay una ignorancia, una falta de raciocinio en el creyente. Oiga, que yo me quedo asustado a veces, hermanos. La gente cree, oiga, perdónenme la palabra, cada estupidez. ¿Creen? Hermanos, nosotros, es como cuando vino la crisis en Estados Unidos y yo oía por la radio, oiga, que eso a nosotros no nos iba a pasar. Porque toman pasajes tan fuera de contexto del pueblo de Israel en Egipto. Eso es algo histórico, eso ya sucedió, eso no va a volver a pasar de no ser que Dios lo permita o que Dios en su soberanía quiere hacerlo, pero eso es Dios. Porque Él quiere hacerlo, no es porque yo diga, a mí no me va a tocar. Dios hizo esas cosas. ¿Aló? Los primeros cristianos entendían el camino de la cruz. Vamos a Hechos, capítulo 5, del 40 al 42. Hechos, capítulo 5, del 40 al 42, para ver el camino de la cruz. De cómo ellos lo entendieron. Ellos entendieron que no era una carga. Ellos entendieron que no era una vida color de rosas. Ellos entendieron cuál era el camino de la cruz. Vean Hechos, capítulo 5, del 40 al 42. Hechos, capítulo 5, del 40 al 42. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra. Hermanos, aquí es cuando Pedro y Juan predican. Aquí está Pedrito, el que le había dicho al Señor, Señor, ¿cómo se te ocurre decir eso? Que usted va a sufrir. Vea lo que dice la palabra en Hechos 5, del 40 al 42. Cuando ellos predicaban la palabra, dice... Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? De azotarlos. Hermanos, si hoy no me pueden dar de un mal modo, porque no vuelvo a la iglesia, montón de hipócritas, ahí yo no vuelvo. Solo porque no lo saludaron. Y ya no vuelve a la iglesia. ¿Aló? Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron en que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los agarraron y los leñatearon, los azotaron y después les dicen, oigan, no vuelvan a predicar de Cristo. No vuelvan a hablar de Cristo. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio con caras largas, diciendo, oiga, ya yo no voy a seguir predicando el evangelio, ya yo no vuelvo a seguir en esto, vea lo que me pasó por ser cristiano. Eso dice la Biblia. ¿Cómo salieron? Salieron gozosos, oigan, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén, iglesia, dale aplauso a Él si se lo va a dar. Porque Él merece la gloria. Él merece la honra, iglesia. Oiga, los azotaron. Le dijeron, dejen de hablar. Y ellos salen gozosos, el camino de la cruz. Oiga, hoy le predicamos a alguien y nos amenaza diciéndolo, le voy a dejar de hablar para que deje de estar de majadero. Y entonces yo ya no le vuelvo a hablar. No le vuelvo a predicar. Porque se enoja conmigo. O le predico a mi mamá, a mi papá que no son creyentes y se molestan conmigo y yo los amo tanto que mejor no le vuelvo a hablar. Ahora, sea sabio para hablarle. Eso sí. No haga como muchos, ¿verdad? Que llegan a predicarle a la mamá o a la familia y una vez lo mandan para el infierno. Sí, pues sea sabio para predicarles. ¿Ustedes saben cómo es sabio uno para predicarles? Primero dale testimonio. Antes de abrir su boca, que ellos vean un cambio. Y después de que ellos vean el cambio, cuando tenga la oportunidad, que se abran en un momento, usted siéntese y predíqueles el evangelio.
Amén. Porque para eso también hay que ser sabios, esperar el momento de Dios. Porque hay gente que lo primero que hace es mandar a la gente al infierno. Y segundo, sin sabiduría, tal vez tienen un problema y empiezan a darle y a darle. Oiga, lo que hacen es un problema. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Después de que los azotaron y le dijeron dejen de hablar, pero ellos salieron gozosos. Ese es el camino de la cruz. Ese es el camino de la cruz. Primera de Corintios 4 del 11 al 13. Ya casi vamos terminando, hermanos. Primera de Corintios capítulo 4 del 11 al 13. Dicen los hermanos, cuando dice ya vamos terminando, falta media hora. Primera de Corintios 4 del 11 al 13. ¿Alguien me puede leer el título en el capítulo 4? ¿El ministerio de quién? De los apóstoles. Seguro son los apostolillos de hoy, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia, a ver si son comparables con los de hoy, con los que dicen ser. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 4 del 11 al 13, dice la Biblia, viene hablando Pablo de lo que era el ministerio de ellos. Hasta esta hora padecemos ¿qué? Hambre. ¿Qué significa que padecemos hambre? ¿Alguien ha tenido hambre alguna vez? Ellos padecían hambre. ¿Y por qué cree? Porque no tenían. Pero los de hoy es más bien hotel 5 estrellas, los mejores manjares, porque el siervo tiene que comer lo mejor. Aleluya. Oiga, ganas de mandarlos a cortar caña. Es lo que da. No, y ¿saben qué es lo más lamentable? Y en eso sí me da dolor, de verdad que me da dolor. ¿Cuántos de ustedes han oído, hermanos, a esta gente predicar y enseñar y decir: siembre aquí en buena tierra, no siembre en esos ministerios chiquitillos, es aquí donde usted va a tener abundancia? Cuando hay pastores que sirven, hermanos, en huecos, que tienen familia, que tienen que trabajar y pastorear la iglesia, y sus hijos pasan necesidades, donde a veces no tienen que comer, iglesia. Para que estos vengan, oiga, a abrir la boca como un lagarto y decirle y enseñarle eso a la gente de la radio, porque ellos viven en cuna de oro. Es muy fácil. Yo no sé si todos lo han pasado, pero yo he tenido que decirle a veces a mis hijos: no hay. A mi familia: espérense porque no hay. Y eso no es fácil. Pero he tenido que hacerlo porque a veces no hay. A veces no hay para comprar pollo. A veces no hay para ir a comer pizza. Pero bendito Dios cuando Dios nos da y decimos: gracias, Señor, porque hoy puedo ir a comprar pollo, a comprar pizza. Y valorar lo que Dios nos da. Para que vengan esos estafadores del evangelio a hablar cosas, oiga, que yo en lo personal no puedo entenderlas. Seguimos leyendo. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Oigan, son abofeteados, no tienen morada fija, no tenían dónde vivir. Yo no sé, hermanos, pero yo creo que Pablo era un hombre de Dios. Y él a veces tenía hambre, a veces sed, dice, no tenía dónde vivir, morada fija.
un gran hombre de Dios, que entendió el camino de la cruz. Seguimos leyendo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Hermanos, usted invita a uno de estos famosos a que venga aquí a la iglesia, no a trabajar, que venga simplemente a predicar, hermano, y él no viene, sino viene por menos de una ofrenda, dicen ellos, de $1,000. Pablo dice, trabajamos con nuestras manos. Yo en la medida de lo posible, yo tengo que venir y también batir mezcla. Hermanos, ¿por qué? Porque soy uno más, es parte. Pero estos, oiga, no hacen nada. Y se llaman apóstoles. No sé, pero creo que el título les queda bien grande. Les queda. Y Pablo dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen. Oigan eso, nos maldicen ¿y qué? Y bendecimos, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han oído a estos famosos, cuando alguien habla algo de ellos y ellos los han maldecido. Yo no sé cuántos han oído eso. Ellos dicen, maldigo a aquel que maldiga mi ministerio. Yo no sé cuántos, ¿alguien ha visto eso en internet? ¿Cuántos lo han visto? Me levantan la mano que lo hayan visto. Pocos, hermanos, estamos mal informados. Oiga, estos hombres grandes de Dios, y no es uno, son varios, conocidos que ustedes conocen. Y ellos han maldecido a los que los maldicen. Bueno, los maldicen no, perdón, a los que hablan mal de ellos, como ejemplo yo. Pero no hablo mal de ellos porque los odio, sino porque está en contra de la palabra de nuestro Dios, lo que hacen. Y ellos dicen que si hablamos mal, somos maldecidos. Porque quieren seguir con su negocio y engañando a la iglesia de Cristo. Increíble. Pablo dice, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ese es el camino de la cruz, hermanos. Y yo me pongo de ejemplo yo, hermanos, yo tengo enemigos aquí en este pueblo que no me quieren, que hablan mal de mí. Eso es parte, pero por eso yo no voy a maldecirlos. O por eso yo no voy a renunciar a servir al Señor. Porque mi fe y esperanza están en el Señor. Termino con esto, Filipenses 4, del 11 al 13. Filipenses capítulo 4, del 11 al 13. Tenemos, iglesia. Quiero que todos lo tengan y solamente lo voy a leer y oramos. Filipenses capítulo 4, del 11 al 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Pablo. Hermanos, y cuando Pablo escribe eso es porque le iban a mandar una ayuda, la dádiva de los filipenses. Y vea lo que dice Pablo. No lo digo porque tenga escasez. ¿Qué tenía Pablo? Escasez. Vean el camino de la cruz. Porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, él tenía las dos partes. Hoy nadie quiere vivir humildemente, solo quiere tener abundancia. Dice Pablo, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, iglesia. Quiero que usted incline su rostro. Y usted piensa en el camino de la cruz, iglesia. ¿Ha tomado usted la cruz para renunciar a usted mismo, a lo que usted tiene, a lo que usted ama? Aún a usted mismo, por seguir a Cristo, por servirle a Él. ¿Cómo ha sido su vida como cristiano, como creyente? Ojalá aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Señor, en el nombre de Jesús oramos delante de ti, dándote gracias, Dios. Dándote gracias por tu hermosa palabra, que es la que nos habla y nos enseña, Dios. Yo creo, Dios, que hemos estado tan equivocados y errados en relación a la cruz, Señor. Donde muchos la han visto como una carga, como un problema, Dios. Cuando no puede ser una carga, cuando estamos haciendo las cosas por amor de tu nombre, para honrarte a ti. Otros la han visto, Señor, como algo que solamente los beneficia. Solamente esperando recibir bendiciones del cielo, Señor. Cuando eso tampoco es una verdad, Dios. A veces vamos a tener la provisión, a veces no, Señor. Debemos de aprender, Señor, a estar contentos con lo que tenemos, con lo que tú nos has dado. Y darte a ti la honra y darte la gloria, mi Señor. Porque tú eres nuestro Dios, y aprendernos esa palabra, que el que quiera ser tu discípulo debe estar dispuesto a tomar la cruz, a negarse a sí mismo para seguirte, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayuda a este pueblo, ayuda a la iglesia a tomar la cruz, Señor, cada día. Y no poner, Señor, obstáculos. A no poner realmente, Señor, en nuestra vida a veces excusas baratas para seguirte, para honrarte, para darte la gloria, para caminar como verdaderos hijos de Dios, como creyentes, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.